Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mientras avanzamos en el camino de la Cuaresma y nos vamos fortaleciendo una vez más con la oportunidad que Dios nos concede cada año de revigorizar nuestras fuerzas, de redoblar los esfuerzos, de entrenarnos, por decirlo así, con mayor ahínco, más energía en las obras cristianas, en todas aquellas virtudes que nos asemejan a Cristo. También somos conscientes de que es Dios mismo el que viene en nuestro auxilio y en ayuda de nuestra debilidad. Y esta afirmación vale especialmente en el contexto de las obras de misericordia. El primero que ha tenido misericordia con nosotros ha sido el Hijo del Hombre. Jesús de Nazaret, nuestro Divino Maestro, las ha practicado todas y sobre todo ha llevado a cabo la obra de la redención por compasión hacia nosotros. Y esa misericordia se manifestó no solamente en el momento de la cruz, al morir, sino a lo largo de toda su vida. Y quizás una de las obras de misericordia más ocultas, pero que seguramente le supuso a nuestro Señor un gran esfuerzo, fue soportar con paciencia los defectos del prójimo. Y sobre esta obra de misericordia nos podemos detener ahora para meditarla en nuestro rato de oración. El primero que nos tuvo paciencia. En la Biblia, dice el Papa Francisco, Dios se muestra como un Dios paciente y misericordioso, que soporta los lamentos de su pueblo. También Jesús fue paciente durante los 3 años de su vida pública. Son palabras en una catequesis precisamente sobre esta obra de misericordia. Pensemos en el episodio de la madre de Santiago y Juan, que pidió para sus hijos que se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de los cielos. Tener que soportar las impertinencias de una madre, los movimientos de vanidad, el orgullo, todos aquellos defectos de los cuales ni siquiera los santos se han visto libres, como son los deseos de bien aparecer, las inquietudes interiores, las distracciones o atolondramientos involuntarios, y a ello se suma una cierta curiosidad casi inevitable, tanto como cierta sensualidad o búsqueda de placer, especialmente en el comer y en el beber, y una pereza o flojedad en las actividades que nos es muchas veces imposible de dominar. Todos estos son defectos, y hay otros que lo son un poco más evitables, pero que prácticamente no se pueden evitar. La curiosidad, ciertas tendencias a la murmuración, soltar palabras fuera de lugar, el entrometerse, aún con buena intención, donde no somos requeridos, y otras por el estilo. Todos tenemos defectos. Y
se requiere de una gran virtud, pero sobre todo de un gran amor para soportar esos defectos de los demás. En una obrita sobre la cual ya he hecho mención en otro momento, de San Antonio María Claret, que se llama Camino Recto para llegar al cielo, habla de las obligaciones que pueden tener los hombres de acuerdo al estado de vida, si son cabeza de familia, si son maridos, si son esposas, si son viudas, si son trabajadores, si son jóvenes o doncellas. Y en los distintos bloques pareciera que se repite siempre una similar, cuando habla, por ejemplo, de las obligaciones de los cabezas de familia, y dice como al resto de la familia, tanto a sus empleados, a sus criados, como a los hijos, tratarlos con benevolencia, corregirlos con prudencia, castigarlos sin pasión de ira. Y luego, cuando habla de los hijos, dice que deben sufrir los defectos de los papás callando siempre. Obligaciones de los maridos, sufrir a la esposa con toda paciencia. Obligaciones de la esposa, y repite prácticamente lo mismo. Además de decir que debe ser humilde con las cuñadas y mantener buena armonía, debe soportar con paciencia los defectos del marido. Y así sucesivamente. Los empleados, los asalariados, digamos, dice lo mismo, que deben ser respetuosos y soportar los defectos de sus amos. Se ve que es una práctica necesaria en todos los estados de vida. Soportar con paciencia, con flexibilidad interior, los defectos de los demás. Y no imaginar por un error de juicio, muchas veces presuntuoso y diría uno poco realista, que si uno le hace ver sus defectos a una persona, y hablemos, por decirlo un poco con términos más concretos, sus manías o ese tipo de conductas reiterativas que forman prácticamente parte de su personalidad. Digo que no por hacérselas ver o por hacérselas notar, imaginar en un error de juicio surrealista que al cabo de un tiempo aquella persona ya no volverá a cometer el mismo error o caerá en el mismo defecto. Eso no es cierto. Y nosotros lo decimos a veces de manera coloquial: genio y figura hasta la sepultura. Porque es verdad que hay ciertos límites que tiene nuestra alma en controlar, dominar, en moldear nuestra sensibilidad y nuestras reacciones. Sin duda, como dicen los grandes maestros de la vida espiritual, gracias a la oración, a la mortificación de los sentidos, a esos ejercicios ascéticos, se pueden llegar a templar muchísimo incluso las reacciones, los movimientos como más inmediatos, casi primitivos. Pero ni todos, ni en todas las ocasiones. Y muchas veces la santidad, como lo iremos descubriendo, como se va descubriendo a lo largo de la vida, no consiste en eliminar de un plumazo todos los movimientos involuntarios, las pasiones desordenadas, que al final de cuentas nos moriremos con muchos movimientos no controlados, no imperados por la voluntad. Y esto que me pasa a mí, le pasa también al prójimo. Y he de aceptar que no siempre, por más que
lo he intentado, por más empeño que haya puesto en controlar una cierta manera mía de reaccionar, de enfrentar las tareas, las obligaciones propias del trabajo o de las relaciones familiares o sociales, podré eliminar cosas que son auténticos defectos. Hay quien es locuaz, impertinente, quien no puede controlar fácilmente su palabrería, y aunque haga esfuerzos serios en los momentos de tensión, prácticamente le será imposible. Lo podrá minorar, será menos notorio, quizás no tan burdo, pero será quien es hasta el último respiro. Ninguno de nuestros defectos es un impedimento para la santidad. Y podríamos así hablar de que Dios se complace en tener, voy a decirlo con una frase un poco peculiar, en tener santos defectuosos, con ciertas originalidades. Hacen falta ciertos picos o rasgos o trazos de carácter para ser santo, pero esos mismos rasgos fuertes de personalidad pues no siempre están bien orientados, y también a los santos a veces se les han escapado por donde no debían ciertas como exabruptos que son defectos, y por eso han dicho que los santos, a veces con una frase así un poco coloquial o exagerada, ¿no?, que los santos están bien en los altares y en las iglesias, pero que si te toca vivir con un santo sería insufrible. Esto no es del todo cierto, porque en realidad un santo o convivir con un santo ha sido, en voz de los testigos que han convivido con ellos, siempre una gracia y una bendición. Pero sin lugar a dudas, tener que soportar, admitir, asimilar, quitarle importancia a los picos, a los defectos, a las limitaciones del prójimo, por más santo que sea, es siempre un acto de compasión y de paciencia y de misericordia. Esto es lo que nos ha enseñado también Jesús al venir a un mundo que ya sabía Él era habitado no por perfectos, que no vino por los sanos, sino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Y convivió con la mayor de las naturalidades, con hombres y mujeres que podían llegar a ser muy inoportunos, muy impertinentes. Desde los hijos de Zebedeo y su mamá, que quieren los primeros puestos, un San Pedro que no quiere saber nada acerca de la pasión, unos discípulos a los que les ha explicado las parábolas y no entienden y hay que repetírselas infinidad de veces, las muchedumbres que se apretujan y lo jalonean, los que se ríen un poco de él. Y no todos eran malvados, no todos estaban al acecho para atrapar a Jesús, sino simplemente limitados con sus propias preocupaciones e inquietudes, con sus distracciones, y con eso que podríamos llamar los defectos que puede tener cualquier hombre de a pie y que también los santos tuvieron. Es para nosotros muy consolador saber que el primero que nos tiene paciencia y nos la ha tenido y nos la sigue teniendo es Jesús, y que no se decepciona ni desespera de nosotros. Y es esta verdad de fe, a la vez que la experimentamos en nuestra vida, la que nos permite y nos mueve a ensanchar el corazón para ser también nosotros al mismo tiempo
pacientes y soportar con amor, con alegría, los defectos de quienes nos rodean. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.